Hola, seguidores y seguidoras, de nuevo con ustedes y esta vez en la muy grata compañía del doctor Roberto Olivares. El doctor Olivares es el regente y director del laboratorio La Pavet. Estamos en San Rafael de Vázquez de Coronado, en la Escuela de Medicina y Cirugía Veterinaria San Francisco de Asís. Él es, para que ustedes sepan de una vez por todas, hincha de Boca Juniors y seguidor de Maradona. Así es que, por supuesto, estamos claros, ¿verdad? Sí. La razón de estar aquí nos la explicaba el director de Delitos Varios, el jefe de Delitos Varios, Armando González, doctor, en una de las entrevistas que tuvimos con él. Porque yo le hablaba de que en Santo Domingo de Heredia, donde yo vivo, todavía hay personas que acostumbran a envenenar a los perros, entre otras seres vivos, entre otras mascotas, o como me indicaron que se debe decir, animales de compañía, que es el término correcto, que se debe usar en vez de mascotas. Y yo le preguntaba a él, ¿qué se hace cuando hay una denuncia de ese tipo? Entonces él me comentó el procedimiento que llevan y llegamos a usted. Muy bien. ¿Por qué a usted? Porque él dice que cuando hay un cadáver que se presume fue envenenado, dentro del procedimiento que ellos aplican, tienen un convenio con ustedes que les ayuda a traerlo y que ustedes hacen la necropsia para poder determinar la causa de muerte. Le agradezco mucho, doctor, que nos ilustre, que nos diga qué es la función suya, la coordinación con el OIJ, que me diga cómo podemos entender qué significa necropsia, qué puede ser un edema, en fin, todo lo que usted médicamente, como veterinario que es, nos pueda ayudar a entender qué podemos hacer para procurar el bienestar animal y qué debemos hacer si nos damos cuenta de que algún vecino de nosotros, alguien ha envenenado a un perro. Muy bien. Bueno, en primera instancia, esos son crímenes, ¿no? Hay una legislación, una jurisprudencia que ya habrán hablado en entrevistas anteriores, sobre todo los aspectos legales de lo que es la ley. Entonces nosotros, como Escuela de Medicina Veterinaria, tenemos un convenio con el OIJ, con el cual nosotros donamos una necropsia semanal en casos de crueldad animal. Ahora voy a explicar qué es una necropsia, ¿sí? Entonces, cuando una persona sospecha que está en presencia de una muerte no accidental, que un animal fue envenenado, golpeado, baleado, o cualquiera de esas circunstancias, una vez que hacen la denuncia del OIJ se comunica con nosotros y traen el cuerpo a esta institución, ¿sí? Con el debido proceso de cadena de custodia y tomando todos los recaudos, ¿no? Y la seriedad del caso, y ahí entramos nosotros. Yo soy patólogo veterinario. O sea, lo que trabajo es de estudiar las enfermedades de los animales y las causas de la muerte. Entonces, para eso se hace un estudio que se llama necropsia, que quizás le suene, es parecido a lo que en medicina humana llaman autopsia. Es exactamente el mismo procedimiento, pero aplicado a una especie no humana, ¿sí? De hecho, la etimología de la palabra viene ahí. Autopsia es como una observación a uno mismo, a su propia especie. Nosotros hacemos necropsia, observamos el cadáver de otra especie, un perro, un gato, un ovino, lo que sea. Entonces, nosotros lo que hacemos es la necropsia, ahora que ya hablamos de lo que es este término, estudiamos los órganos, buscamos potenciales lesiones en los órganos, en el animal, que sugieran la causa de la muerte. En algunos casos es sencillo, un ejemplo, un animal baleado, es sencillo determinar la causa de la muerte. Uno encuentra el orificio de entrada o de salida, a veces se encuentra el proyectil, para lo cual uno hace placas radiológicas como para ayudarse, ¿verdad? Y uno va estudiando cuáles son los tejidos comprometidos por ese proyectil y así se determina la causa de la muerte. Y así hay muchas causas, ¿no? Por ejemplo, animales que se caen de altura, envenenados. Los envenenados es un tema interesante porque no hay un único veneno, hay muchos venenos distintos y todos actúan de forma diferente. Hay algunos que producen cuadros cardiológicos, los que llevan un edema, por ejemplo un edema de pulmón, o sea, el líquido en las vías pulmonares, que a veces la gente se confunde y dice mi perro vomitó sangre, y muchas veces no es que vomitó sangre, sino es que está liberando líquido
por la tráquea, por los pulmones. Eso, por ejemplo, pasa con algunos carbamatos, ¿no? Algunos tóxicos. Hay otros tóxicos que producen cuadros neurológicos, convulsiones, ¿no? Como las que les pasan a las personas, ¿verdad? Y bueno, y con eso trabajamos también de la mano con OIJ. Nosotros tomamos las muestras para toxicología, los agentes de la ley vienen, las secuestran con el acta correspondiente y hacen los estudios toxicológicos en sus laboratorios, y así, digamos, trabajando en coordinación podemos llegar a establecer muchas veces la causa de la muerte de un animal, y sumado a toda la información que brindan distintos testigos o la escena del crimen, ahí ya caratularlo dentro de una causa accidental o no accidental, ¿verdad? Entonces esa es la importancia de nuestro trabajo en el contexto de los casos de crueldad animal, ¿sí? ¿Cuál es el proceso interno que sufre un cuerpo de un animal que ha sido envenenado? Que sufren todos sus órganos, ustedes demuestran el daño que hizo. ¿Qué pasa con el animal? Porque yo he visto casos en que se envenena un animal y empieza a brincar, sí, se cae y empieza a botar espuma blanca, y a veces me decían, lo envenenaron, dele agua con leche con limón, no sé qué efectos tendría eso, si sirve o no sirve, pero ¿qué me puede describir usted que le está pasando a ese animal que yo estoy viendo en esa condición, doctor? Bueno, una vez más, depende mucho del tema del tóxico, los signos clínicos y también la terapéutica, ¿verdad? En el caso de lo que usted está comentando, podría ser un veneno neurotóxico, por ejemplo, estricnina, que lo que hace es, a nivel de todo lo que es el sistema nervioso, produce una desregulación en los neurotransmisores, y eso, traduciéndolo, ¿no? Un idioma un poco más menos académico, termina en un cuadro de convulsiones, ¿no? Uno no puede controlar, el animal no puede controlar sus movimientos, ¿sí? De todos los músculos, y empieza, por ejemplo, a mover los miembros de forma exacerbada, la mandíbula, y eso lleva a salivación. Obviamente es una muerte espantosa en el caso de la estricnina, ¿no? Es algo sumamente doloroso. Y bueno, otro ejemplo, como les decía, el edema de pulmón, ¿verdad? En el caso del edema de pulmón, imagínese, usted tiene líquido en los pulmones, no se puede respirar. Son formas muy crueles de morir. Es por eso que están penadas por la ley, ¿no? Cuando, por ejemplo, ya como un acto médico uno realiza una eutanasia, un animal que está terminal, un perro que está, no sé, tiene cáncer o alguna enfermedad que sea incurable, uno induce la muerte para que ese animal no sufra más, y para lo cual se hace una sedación, el animal se relaja, se duerme, y recién ahí se utiliza un fármaco que detiene el corazón. Bueno, en el caso de ese envenenamiento eso no ocurre, no ninguna sedación, el animal es consciente, dependiendo del veneno, de lo que ocurre, y es una muerte, la verdad, espantosa. Así que es muy importante poder determinar eso, porque ¿no? ¿Qué impide que eso eventualmente sea hecho sobre una persona? Yo nunca había tenido la oportunidad de observar una necropsia, y hoy que vine a este lugar, dos colegas del doctor Olivares estaban realizando una, y es tan efectiva, tan profesional, tan bien realizada, que pude observar todo lo que ustedes pueden imaginarse que uno puede ver en una necropsia. Y el doctor compañero de don Roberto, ante una pregunta que le hice, me contestó que a veces hay un enmascaramiento de las lesiones. El jefe del OIJ me dice, el éxito de una necropsia está en la inmediatez en que usted presente la denuncia y cuánto podemos actuar nosotros y recoger el cuerpo, porque eso le va a permitir al patólogo determinar con mayor facilidad esa situación que pasó. Entonces ahí me di cuenta que el enmascaramiento que dice su colega es efectivamente cierto. El tiempo es aquí, doctor, fundamental. Exactamente. El tiempo es un factor crítico. Una necropsia, mientras el animal sea remitido más rápidamente, se haga la denuncia más rápidamente, más rápido llega aquí, uno puede con más facilidad ver las lesiones. Porque luego de un tiempo, los fenómenos de putrefacción asociados a microorganismos ambientales, a bacterias que están en el suelo, por ejemplo, si el animal fue enterrado, por dar un ejemplo concreto, o los procesos de autólisis propios del mismo organismo que se descompone, ¿no? Que a todos nos pasa, muchas veces
eso destruye tejidos y enmascara lesiones y no es tan sencillo ver. Pero una vez más, ahí también entra un poco el ojo entrenado, ¿no? Nosotros hemos podido llegar a diagnosticar algunas causas de muerte de animales que llevan bastante tiempo. No es lo ideal, pero muchas veces hay información. No sé, un ejemplo concreto, por ejemplo, un animal que esté muy autolítico, o sea, un estado avanzado de putrefacción, que haya muerto, perdón, el barbarismo, que haya muerto en un incendio o algo por el estilo, luego de mucho tiempo uno puede evaluar las quemaduras, ¿verdad? En los huesos o, por ejemplo, en la tráquea, uno encuentra partículas de carbón. Entonces, a lo que voy es que siempre se puede obtener algún grado de información, pero esa información va a ser más completa, va a ser más exacta cuando el animal sea remitido lo antes posible. Esto nos ayuda mucho. Entonces, siempre por eso tratamos de hacer las cosas lo más rápidamente posible. Pero nos ha pasado de tener que evaluar cuerpos que llevaban 3 días enterrados, ¿no? A veces no se saca mucha información, pero a veces sí. 3 días enterrados, dice el Doc, y hay un caso con el que vamos a cerrar este capítulo, que a él le correspondió realizar la necropsia, y que yo vine a confirmar lo que decía el artículo periodístico del sufrimiento del famoso gato que fue arrojado de una altura considerable. Y el doctor me ha explicado que es ya médicamente, científicamente, como por su profesión, las lesiones de ese animal. Yo quiero que hagamos conciencia, doctor, de tratar de decirle a los costarricenses: denunciemos los actos de crueldad contra los animales, porque eso que vivió ese animal de compañía que se llama gato, no es posible que nosotros hagamos eso, doctor. No, por supuesto. Por temas de secreto del sumario no puedo entrar mucho en detalles, usted entenderá, pero nos ha tocado trabajar con casos que han tenido mucho revuelo mediático, y sí puedo comentarle quizás de algunos casos de Argentina, ¿no? Mi país natal, y le puedo asegurar que hay casos que son muy fuertes. Quizás la gente tiende a minimizar, ¿no? Porque es un animal. Entonces yo siempre me gusta a esa gente que minimiza esas cosas, comentarle que cualquier libro de medicina forense que lean, quizás puedan encontrar que, por ejemplo, muchos asesinos seriales empezaron practicando con animales, ¿no? Eso es una realidad. Muchos asesinos empiezan con animales. En Argentina, ¿no? Por ejemplo, no solo en Norteamérica, ¿no? Cuando uno ve esas series como Mindhunter y demás, es una realidad. Entonces, son factores que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, no lo sé, el Munchausen por poder. Hay un montón de síndromes que implican una psicopatía muy grave, ¿no? Entonces es importante. Y así he visto cosas muy dolorosas. Animales ahogados, ¿no? Que ya es un tema, si quiere, por lo menos en Argentina, no sé acá, ojalá que no, un tema cultural, ¿no? Para, digamos, controlar poblaciones de gatitos o perros, se los ahoga o se los ahorcan. Animales caídos, como ese famoso gato, u otros que he visto en Argentina que los tiran de un 10º piso por diversión, ¿sí? Y más allá de la objetividad del dolor, ¿no? De la muerte violenta de ese animal, ¿no? De la falta de respeto por un ser vivo, eso implica un problema grave. La persona que hace eso es un peligro, ¿no? Porque, como les digo, muchos asesinos han empezado practicando con animales. Sí, eso está documentado. ¿Saben ustedes la importancia de denunciar? Hace varios capítulos estamos diciendo que debemos denunciar, porque eso no puede ser. Doctor, regálenos un último mensaje para cerrar este importantísimo capítulo. Bueno, muy bien. Como mensaje, hay una frase que me gusta mucho, que ha sido atribuida a Sarmiento, un presidente argentino, pero creo que en realidad eso fue una frase que él tomó de otro personaje histórico, que es que el grado de civilización de una sociedad se mide por cómo trata a los animales, ¿verdad? Y yo creo que eso es cierto. La sociedad costarricense es una sociedad, yo estoy hace 2 años acá, envidiable, muy avanzada en muchas cosas, y el tema de la implementación de esta ley es algo que no hay que minimizar,
porque ciertamente habla muy bien de la sociedad. Hay sociedades donde, incluso, no lo sé, en países, si quieren, del primer mundo, donde las corridas de toros son cosas que se hacen, es un acto barbárico. Podrán decir que es la tradición, pero eso no deja de ser un acto barbárico. Hay tradiciones que han sido eliminadas y con mucha suerte. Entonces no tengo pelos en la lengua para decirlo, que eso no es algo aceptable. Entonces creo que si ustedes ven un animal que sospechen que haya muerto en una circunstancia no accidental, o sospechen crueldad, que pueden comunicarse con el OIJ o con la gente de SENASA, y esto es muy importante porque bueno, es un animal, pero ya les digo, esto es gente que no tiene reparos en extrapolar esto después a un niño, ¿sí? Entonces yo creo que la importancia viene por ahí, ¿no? Como sociedad nos debemos tratar esta problemática, que es una problemática. ¿Hay otros problemas? Sí, por supuesto que hay otros problemas, pero no por eso podemos dejar de desatender a individuos que no pueden defenderse como los animales, ¿sí? El doctor hablaba del expresidente argentino Domingo Faustino Sarmiento, un educador famoso porque invirtió mucho desarrollo en la infraestructura educativa en Argentina. En educación. Eso lo necesita este país como cualquier otro y debemos darle especial énfasis. Tratemos, amigos y amigas, de educarnos nosotros en cómo dar un mejor bienestar animal a todos los animales de compañía, a todos los seres vivientes y sintientes. Tratemos de aprovechar las enseñanzas del doctor, las que vamos a escuchar en el capítulo de mañana también, para beneficio del bienestar animal. Muchas gracias por escucharnos este día. Gracias.